Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la cápsula informativa Las huellas en México. El día de hoy tenemos con nosotros a 4 personajes importantes, a quienes le realizaremos unas mini entrevistas. Carolina, sorpréndenos. ¿Quién nos acompaña en este momento? Nos acompaña el señor Vicente Fox Quesada, quien hizo historia en nuestro país, además de los otros personajes. Señor Vicente Fox, díganos qué fue lo que marcó su sexenio. El primer movimiento social al cual tuve que enfrentarme fue en contra de la construcción del aeropuerto situado en San Salvador, Atenco, entre 2001 y 2002. Para poder acabar con este movimiento social, lo principal era saber quién y por qué se estaban realizando estas acciones colectivas. Al final se supo que se debió a los repertorios de la acción colectiva y el descontento social, al usar la teoría de la movilización. Respecto al tema de la pobreza, ¿utilizó alguna estrategia para combatirla? Ideó una estrategia del combate contra la pobreza. Se le otorgó una prioridad a la pobreza extrema en el medio rural, detrimento la lucha contra la pobreza en el medio urbano y a la pobreza moderada en el país. Para combatir la pobreza, para dar orden a la política, se aprobó la Ley General de Desarrollo Social. Muchas gracias por responder a nuestras preguntas, señor Vicente Fox. El 1 de diciembre del 2006, siendo del Partido Acción Nacional, o mayormente conocido como PAN, Felipe Calderón Hinojosa inició con su gobernatura como presidente de México. Tenemos aquí con nosotros a Felipe Calderón, quien nos hablará sobre los aspectos más relevantes durante su mandato. Durante mi sexenio hubo muchas problemáticas, por ejemplo, control territorial de zonas del país por parte del narcotráfico, también una guerra de carteles de la droga, conflictos con Estados Unidos por la narcoviolencia, etc. Es ahí donde decidí combatir frontalmente las problemáticas y dio por resultado que la violencia escalara a niveles altos, por tanto también creció el número de víctimas. Háblenos sobre el desempleo, señor Calderón. La tasa del desempleo durante el mandato fue del 15.1% y la población desempleada fue de 8.671.000 personas. Esto fue lo más importante que mencionó Felipe Calderón. Muchas gracias por escucharnos. El presidente Enrique Peña Nieto se despidió de su sexenio el 30 de noviembre con dos grandes pendientes: los altos índices de violencia y escándalos de corrupción. Hola Enrique, ¿cómo has estado? Hoy queremos hablar sobre cómo manejaste tu sexenio en el ámbito de inseguridad y violencia en México. A pesar de que mi sexenio terminó hace unos años, me siguen preguntando sobre ello. A mi parecer no fue tan malo, sobre todo traté de cuidar a mis mexicanos. Muchos especialistas dicen que tienes el récord en el número de homicidios, incremento en delitos de orden común y saldo negativo en el combate de la corrupción. ¿Qué quiere decir estas cifras que investigamos en algunas fuentes? Muchas de esas cosas pasaron en mi presidencia, pero muchas cosas de ello eran cosas que yo no podía manejar, porque se salían de mis manos. Fueron muchos casos que mi gente y yo tratábamos de resolver, pero no podíamos. Está claro que cuando un nuevo sexenio empieza, habrá más cosas malas que buenas, porque como en todo habrá gente que no querrá que hagas cosas buenas. Fuera de ello, traté de que el país fuera más seguro y que todos se sintieran a gusto. Entonces, ¿cómo explica que en su presidencia hubo más delitos y más homicidios? Hace poco hice un balance de 3 años de gobierno y me permití ir a analizar cómo estábamos en 2012. Varios eventos ocurrieron, como la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, que la Procuraduría General de la República tiene una investigación hecha sobre este tema y siga ahondando en la investigación del asunto. Cuando yo me reuní con los padres de familia, claramente manifesté mi más amplia solidaridad y deseo de acompañarlos en esta etapa y en este dolor. Pues muchas gracias Enrique, nos despedimos y esperemos que no le haya incomodado nuestras preguntas. No, para nada. Muchas gracias por invitarme. Tenemos con nosotros también al actual presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el 1 de diciembre del 2018, siendo el partido Morena, inició con su mandato y durante los pocos años que lleva ejerciendo el poder ha tenido que afrontar problemas como la salud gracias a la pandemia por COVID-19. Señor Obrador, háblenos sobre sus 3 años de mandato que lleva hasta el momento. Con respecto a la salud pública, se destacó el inicio de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, EMPA, la creación del Compendio Nacional de Insumos para la Salud y la instrumentación del Programa de Servicios de Salud y Medicamentos Gratuitos de comunidades de zonas apartadas de México. Muy interesante lo que menciona, señor Obrador. Y con respecto a la migración, ¿qué puede argumentar? Hemos intentado llevar a cabo una estrategia migratoria en busca de formas más efectivas que alcance la reducción del flujo hacia México y Estados Unidos, pero sin ningún éxito.
Muy bien, señor Obrador. Muchas gracias por haber dedicado un poco de su tiempo a esta mini entrevista. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en una próxima edición de nuestro programa Las Huellas en México.